Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, feliz semana. Les saluda Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional y coordinador de este podcast Código 1940. En el primer reportaje de hoy vamos a hacer un homenaje al esfuerzo que ha hecho el estudiantado nicaragüense en la UCR, que debió abandonar su país a raíz de la dictadura de Daniel Ortega y, sobre todo, tras las protestas estudiantiles del 2018, cuando ese régimen reprimió un movimiento estudiantil y esto generó una importante migración a Costa Rica. Vamos entonces a escuchar dos testimonios de dos chicas nicaragüenses que se esforzaron por ingresar a la UCR y que hoy sueñan no solo con ejercer profesionalmente en el país, sino con aportar con sus estudios a su vida aquí, a sus familias y a la sociedad. Y el otro reportaje, Sebastián Varela Montero, nos lleva a descubrir por qué el Centro Infantil Laboratorio de la sede de Occidente en San Ramón se llama Hermelinda Mora Carvajal, en la serie Los nombres detrás de los edificios. Si usted es de la tierra de los poetas o es historiador, tal vez ya conoce su legado. Pero para los que no somos ni una cosa ni la otra, estoy seguro que el relato nos sorprenderá, porque incluso está directamente conectado con el mismísimo Don Pepe Figueres Ferrer. Ya verán por qué. ¿Preparados? ¿Listas? Digitamos entonces el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Soy Antonella Rapacholi, soy nicaragüense y soy egresada de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Sandra Bea Sandino, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Políticas y también estudio Comunicación con énfasis en Relaciones Públicas en la UCR. Sandra y Antonella son las protagonistas del reportaje de esta semana. Y como tienen que contar mucho, hoy es uno de esos episodios en los que este servidor de ustedes va a meter la cuchara solo lo necesario. Ellas dos llegaron desde Nicaragua en el 2018 como parte de aquel grupo de estudiantes colegiales y universitarios que venían huyendo de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Vamos a empezar con el caso de Antonella. Ella llegó con 17 años y dice ella que eso la hacía muy inexperta. Impulsada por sus papás, decidió empezar el proceso de ingreso a la UCR y finalmente entró en el 2019. La carrera que eligió fue Ciencias Políticas y aunque en ese momento no tenía ni idea de qué iba a estudiar, pronto se dio cuenta de que sería muy demandante, pero le gustó y ahí se quedó. Empezó viviendo con su papá y su hermano. Luego convencieron a su abuela de que se viniera desde Nicaragua. Así recuerda ella aquellos primeros años viviendo en Costa Rica. Yo creo que era muy ingenua y no estaba realmente dimensionando que estaba cambiando mi vida por completo. Era muy aventurera, entonces decía, todo es muy nuevo, todo es muy emocionante y creo que fue una actitud que me ayudó mucho a afrontar en realidad los desafíos que venían. No tenía amigos, no conocía a nadie, solo conocía a mi papá y a mi hermano. Entonces yo no estaba sola, pero no tenía a mis amistades del colegio, no conocía a nadie en la universidad. Y gracias a la vida, muy rápido me metí a un grupo de música. Y ahí fue donde ya empecé a hacer amigos que actualmente son mis amigos. Entonces ellos me enseñaron, San José, el valor, digamos, de una ciudad que es tan llena de actividades para los jóvenes. Porque sí tengo que decir que se siente aquí como que hay más cosas por hacer para las personas jóvenes. Apenas entró a la UCR, ya Antonella empezó a sentir la sazón de ser de la U y de estudiar una carrera de ciencias sociales. Aquel 8 de mayo fue la primera vez que participó en una marcha en su vida, en este caso por el Día Internacional de la Mujer. En su ingreso a la carrera tuvo que descubrir no solo lo que eran las ciencias políticas,
sino también lo duro, que era cursar estudios universitarios en la UCR. Puedo decir que ciencias políticas no resultó la idea que yo tenía, pero eso no significa que no me haya gustado, me encantó la carrera. Pero sí me doy cuenta de que mi idea estaba súper lejos de lo que en realidad fue. Sí siento que la mayor dificultad al principio fue el tema de las lecturas, o sea, sí era bastante lo que había que leer por cada curso, 400 páginas semanales, entre todos los cursos dejaban unas 100 páginas, era una cosa así, y en el colegio yo no leía tanto, era tal vez más como hobby. Entonces sí me pasó que en ciencias políticas dejé de leer un poco por gusto porque yo decía, no, ya con costo llevo las lecturas de las clases. Y a mí me encantó la carrera. Los profesores que conocí, las experiencias que tuve fueron preciosas. Nunca he querido dejar todo. Pese a esos buenos recuerdos, era inevitable preguntarle a Antonella por los posibles comentarios xenofóbicos que ella hubiera podido recibir en todo este tiempo aquí en Costa Rica. Es muy sincera, dice que no le ha ido mal, pero que tal vez eso se explica porque como no cumple con el estereotipo de la mujer nicaragüense, es decir, entre comillas, morena y pequeña, entonces mucha gente le dice que no parece nica. Pero desgraciadamente este y otros comentarios dan para pensar que falta mucho por derribar los mitos y los prejuicios contra los hermanos del norte. Yo como tal nunca había vivido alguna experiencia negativa con Costa Rica, pero sí había escuchado a nicaragüenses que me decían, no, que ya me trataron mal, y así. Entonces venía con miedo porque decía, ¿y si me hacen bullying en la carrera? Y más bien lo gracioso fue como nada que ver, nadie me dijo nada. Tal vez fue como esos nervios de nada más primer día de clases y además en otro país. No he vivido como tal la discriminación que sé que muchos nicaragüenses han vivido, porque a mí lo que en los últimos 7 años me dicen casi todos los días es que vos no te ves como nicaragüense. Siempre me dicen, es que no te comportás como nicaragüense, no pareces nicaragüense. Yo me acuerdo que en una soda en Desamparados, una señora me dijo como, ay, ¿dónde es usted? Toda linda, usted se ve bien educadita, ¿cómo va a ser de Nicaragua? Ahí sí me molesté mucho porque en Nicaragua hemos tenido personas muy intelectuales, muy educadas. Aunque Antonella no ha vivido experiencias de xenofobia en la UCR, sí dice que ha sido normal que sus compas ticos o ticas la vean con cierta timidez y no sepan necesariamente cómo llegarle a hablar. Esto no le ha pasado con colegas nicaragüenses, ya sea venidos de allá o con papás y o mamás nicas. Ahí la confianza sí es más que evidente. Eso creo que fue también tarde en la carrera que me iba dando cuenta de quiénes más son de Nicaragua. Creo que en la UCR no he conocido a muchos nicaragüenses, esperé conocer más. Cuesta entrar a una universidad pública con las pruebas que hay para lograr entrar y quedarse teniendo otra nacionalidad. Y teniendo otra nacionalidad me refiero a no teniendo la nacionalidad del país en el que está esa universidad pública. Algunas chicas sí me dijeron como, yo tengo papás nicaragüenses y por eso se me acercaban a hablarme. Era muy bonito que ellas sentían tal vez una confianza que creo que otros compañeros no, de conocer cómo somos las personas nicaragüenses, pero sí creo que algunos compañeros tenían como esa timidez, como bueno, ella no es de aquí, pero mis compañeros de segunda generación costarricenses que ya se conocen bastante la cultura nicaragüense sí venían y me metían plática, hacíamos mucho clic y ya sabía yo que eran, como decirlo, mis amigos de la carrera. Al final vamos a retomar algo que nos dijo Antonella, pero ahora vamos con la historia de Sandra. Ella pensó que solo venía por 3 meses cuando llegó en el 2018, pero cuando regresó a Nicaragua y vio que la cosa con el régimen de Ortega iba de mal en peor, decidió venirse definitivamente. Yo adoro despertarme. Yo vine acá a Costa Rica en 2018. Yo realmente no vine con una idea de quedarme en el país, sino más bien para estar 3 meses mientras lograba un poco pasar todo el tema sociopolítico que se dio en abril de 2018 en Nicaragua. Y mi intención siempre fue regresar. Entonces, yo en 2018 vine, si no estoy mal, en octubre y regresé en diciembre.
Sin embargo, me encontré con una realidad que no había mejorado para bien, sino todo lo contrario. Entonces, a partir de ese regresar a mi país, tomé la decisión de estudiar o de continuar mis estudios universitarios en 2019, ya en Costa Rica. Yo estudiaba comunicación, estaba en tercer año, estudiaba en la Universidad Centroamericana y para mí era muy complejo pensar ya en una vida fuera del país, sobre todo porque era mi primera vez también de salir fuera de Nicaragua. Yo nunca me había separado de mi familia. Mi nicaragüita. A diferencia de Antonella, ella llegó sola y sigue viviendo completamente sola. Y otra cosa que la diferencia a Sandra es que ya había comenzado una carrera de comunicación que tuvo que dejar a causa del tema político en su país. Se preparó mucho para el examen de admisión y logró entrar a ciencias políticas. Al año siguiente también ingresó a comunicación colectiva. En esta última no le fueron convalidados los cursos que ya había aprobado en Nicaragua porque su formación era diferente. Eso la desmotivó un toque, pero perseveró y logró conseguir su gran sueño. Sí o sí tenía que iniciar desde cero, a pesar de que yo tuviese conocimientos en comunicación. Eso para mí fue un golpe bastante fuerte, tomar una decisión consciente de iniciar nuevamente una carrera universitaria. Lo pensé mucho, me logré indagar en ese momento de toda la información que necesitaba, que habían otras universidades en el país, públicas, que podía intentar continuar estudiando la carrera que yo quería. Pero la verdad es que a ninguna me llamó más la atención que la Universidad de Costa Rica, sobre todo por el plan de estudios que tenía en comunicación. Es muy completa. Me fui con esa idea y cuando ya me di cuenta que tenía que iniciar todo este proceso de admisión, no la pensé. Siempre dije que solo tenía un plan A porque no me miraba estudiando en otra universidad más que la UCR. Sobre la xenofobia que ha podido vivir, desgraciadamente Sandra nos dice que sí, que la vivió. Eso sí, de forma muy escondida, pero presente en algunos comentarios que recibió de parte de profes y compañeros suyos de ciencias políticas. Y no solo en comentarios, muchas veces su excelencia académica generó, digamos, celos de algunos de sus compas. Esto, aunque, como le pasó a Antonella, su aspecto físico no cumple con el estereotipo de nicaragüense que tiene mucha gente en la cabeza. A veces hay comentarios que son sumamente sutiles y que uno los pasa por alto, ¿verdad? Y uno dice, no fue un comentario xenofóbico porque a lo mejor no fue un comentario directamente al cuerpo, a ese estereotipo de la persona nicaragüense. Hasta que me di cuenta de que sí, aunque sea un comentario sutil, sí es un comentario xenofóbico. Cuando escuchaba decir a algunos compañeros o a algunos docentes que si yo era nicaragüense, que no parecía nicaragüense, no solo en mi aspecto físico, sino en mis capacidades y en mis habilidades. Porque claro, es extraño que una persona extranjera y además nicaragüense sobresalga en un curso. Y creo que también tiene que ver mucho con la competitividad. Ciencias políticas es una carrera bastante competitiva y entiendo que lo sea, pero creo que esa también misma competitividad permite aflorar esas acciones o esos comentarios sutiles. Pese a esas trazas de discriminación, Sandra dice que es mucho más lo que le ha aportado la gente, la UCR y el país. Por eso es que sueña con quedarse aquí y por eso es que para terminar este reportaje vamos a hacer una especie de popurrí entre ella y Antonella con las frases más inspiradoras hacia el futuro de cada uno. La U desde el primer momento me brindó acompañamiento, me orientó. Las veces que yo he necesitado de algún apoyo, siempre he encontrado profesores, amigos, colegas que han estado siempre ahí. Quisiera como seguir aprovechando que ya me siento adaptada, que tengo personas que puedo llamar amigos, que mi carrera fue acá, que mi universidad está acá. Todos estamos buscando nuestros sueños y una mejor vida. Yo me veo quedándome acá en Costa Rica, trabajando, pero no cerrándome a la oportunidad de poder, por ejemplo, sacar una maestría en el exterior, poder visitar a mi familia en cuanto yo pueda, porque la tengo relativamente cerca. Acabo de terminar la universidad, a mí realmente me gustaría quedarme acá,
porque acá está ya mi familia. Quisiera como seguir aprovechando que tengo personas que puedo llamar amigos. Y algo que aprendí, al menos de cómo ha sido mi vida, es que la vida siempre vuelve a empezar. Y eso puede ser algo que nos llene de miedo, pero también algo que nos llene de esperanza. Que hay que amar las cosas cuando están, a las personas cuando están, porque un día uno está aquí, al otro día se tiene que ir, al otro día las personas se van. En tu boca de vida ya dejaré. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe. En la Universidad de Costa Rica, muchos espacios llevan nombres propios, y como ya hemos escuchado en episodios anteriores, esos nombres son protagonistas de grandes historias, pues hoy no es la excepción. En el episodio pasado nos fuimos hacia la sede del Atlántico, pero esta vez nos vamos a la sede de Occidente, en San Ramón de Alajuela. En este lugar hay un nombre que, ¿por qué no?, se repite en las historias de muchas abuelas, y que también resonó en la memoria de muchas personas que nacieron hace ya mucho tiempo. Hace 50 años, este nombre también fue elegido para bautizar un proyecto de la universidad. Hoy les hablo del Centro Infantil Laboratorio Hermelinda Mora, también conocido como CILEM. Mi nombre es Sarita Chan, profesora asociada jubilada de la UCR. Un gran orgullo para mí haber trabajado en la Universidad de Costa Rica. Empiezo con la historia del Centro Infantil. Hace 50 años, la profesora Olga de Bravo, de grata memoria, y yo diseñamos un nuevo plan de estudios para la sede de Occidente que, primera vez en la historia, fue aceptado por el Consejo Universitario como un plan de estudios independiente, sin haber pasado por la sede de San Pedro, sino que fue directo. Cuando estábamos haciendo este plan de estudios, nos dimos cuenta en primer lugar de la debilidad que tenía el plan de estudios vigente, que era una semana de práctica, y nosotros variamos eso a un año, un internado, y teníamos que practicar en todos los niveles. Graduarse ellas en educación preescolar, necesitábamos que tuvieran experiencia en todos los niveles. Ese cambio académico que realizaron en aquel momento reveló otra cosa. La universidad necesitaba mirar hacia afuera, hacia la comunidad. Entonces, el aprendizaje no podía quedarse solamente en el aula, sino que también podía responder a la necesidad de las familias ramonenses. El contacto con la realidad, que no habían centros infantiles donde las muchachas pudieran hacer su práctica en niños de 4 años para abajo y sobre todo en sala cuna. Entonces, con ese norte, con ese deseo, pero fue un deseo no solo de darle a las estudiantes un centro de práctica, fue colaborar con la comunidad, con las madres que trabajaban, de ofrecerles un lugar seguro para que sus niños estuvieran estimulados, bien alimentados, cuidados, en un ambiente alegre y feliz. Y también diseñamos un programa precisamente para eso, para estimular el desarrollo intelectual y el desarrollo socioafectivo o emocional, como se le quiera llamar. Después, nuestro primer grupo de practicantes de ese modelo, de ese plan de estudios nuevos, le dieron un gran cariño al Centro Infantil Hermelinda Mora. Estas muchachas lavaron, porque era una fábrica abandonada, sacaron basura, hicieron todo lo que ustedes se puedan imaginar y un poco más. Y lo pusimos como un lugar lindo, como lo que queríamos para que los niños se desarrollaran como nosotros queríamos. Desde entonces, el CILEM no es solo un centro de cuidado. Su historia lo conecta y lo hace funcionar con los 3 ejes y pilares fundamentales de la Universidad de Costa Rica: la docencia, la investigación
y sobre todo la acción social. Ahora, ¿cómo surge la idea del nombre? ¿Cómo se llega a dar el nombre de Centro Infantil Laboratorio Hermelinda Mora? Nuestro objetivo era proyectarnos a la comunidad, darle también a nuestros estudiantes un lugar para que dejaran a sus niños y que ellas estuvieran seguras, que la comunidad tuviera el servicio y nosotras como profesoras de práctica poder proporcionarles un lugar donde ellas hicieran su periodo de experiencia profesional. Entonces hicimos una lluvia de ideas, pero alguien de la comunidad nos dijo, si está dirigido a los bebés y a la primera infancia, hubo una persona que hizo una labor muy linda, que fue doña Hermelinda Mora. Entonces, pongámosle ese nombre al centro infantil. Bueno, mi nombre es Sarita Hidalgo Arias, yo soy la directora administrativa del Centro Infantil Laboratorio Hermelinda Mora. Nosotros somos un proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica. Este año, orgullosamente, cumplimos 50 años y para nosotros es sumamente importante retomar estas palabras de doña Sarita Chan. Sobre la información biográfica de Hermelinda Mora se conoce muy poco, o al menos eso dentro de lo que se puede encontrar. Sin embargo, esta parte fue recopilada por Jaime Mora Salas y hoy Sarita Hidalgo nos la cuenta para que todos podamos entender y conocer el gran personaje ramonense que fue Hermelinda Mora. Ella nace el 16 de julio de 1874 y según lo que se comenta en algunos artículos, en la flor de su existencia, cuando cumplía 15 años, le sucede a la joven su primer gran golpe espiritual. El 6 de octubre de 1889, en la llamada Noche de San Bruno, muere su padre a causa de una bala perdida en un incidente político. La municipalidad, para ayudar a la familia, da a Hermelinda el puesto de maestra en Chaparral. Comenzó entonces su labor apostólica con los niños y niñas y luego comenzó a trabajar como enfermera del que podría llamarse el hospital, que según lo que comenta la historia, es donde está ubicado ahora el Colegio Patriarca. Y posteriormente ella se formó como obstetra, ¿verdad? Y comenzó a trabajar atendiendo mujeres, porque lo usual en ese momento era que las mujeres tuvieran a sus hijos e hijas en sus casas. El oficio de partera y obstetra le dio sin duda a Hermelinda un lugar especial en la memoria ramonense. Su labor aparece asociada a mujeres de distintas condiciones y a una disposición que, según los relatos, no dependía de la hora, el cansancio ni el pago. Sin duda la labor que ella hizo y los registros que hay de tantas personas en San Ramón de la existencia de doña Hermelinda siempre fue un trabajo de amor desinteresado. Ella, algunas mujeres las atendía de forma gratuita. Ella atendía mujeres de todas clases sociales, pero aquellas personas que no tenían, digamos, con un acceso, ella con la misma mística, amor y cariño, pues las atendía. Entre tantos partos en los que colaboró, hay dos que hoy destacamos. Y es que justamente son los que existen a los dos extremos, es decir, el primer niño y la última niña que ayudó a traer al mundo. Entonces, el primer niño que doña Hermelinda Mora trajo al mundo fue el expresidente José Figueres Ferrer. Esa fue la primera persona que trajo. ¿Se imaginaban ustedes que esa fue la primera persona a la que Hermelinda Mora en aquel tiempo ayudó a traer al mundo? Un expresidente del país, José Figueres Ferrer. Pero ¿cómo fue que esto realmente sucedió? Yo me llamo Lidia Salas García, ramonense, tengo ya 87 años y doña Hermelinda fue la señora que me trajo al mundo y la he tenido en mi corazón todo el tiempo. Papá, que en ese tiempo era maestro, y mi madre también, él me contaba que doña Hermelinda era la madre ramonense por excelencia. Ella no podía saber que una señora estaba esperando familia ya muy pronto para ir a atenderla, a ayudarla. Y me decían
que cuando don Pepe Figueres iba a nacer, el papá de él era médico. Y entonces él le pidió a doña Hermelinda que fuera a ayudarle en el parto de la señora. Y entonces se recuerda que al primer niño a quien doña Hermelinda trajo al mundo para luego continuar en adelante con ese mismo trabajo fue cuando nació el presidente de la República. El otro extremo de esa historia, es decir, la última persona que Hermelinda ayudó a nacer, ya no aparece solamente como un dato. Aparece propiamente en este episodio contándonos su historia. Y es que, así es, esa persona de la que les hablo es nada más y nada menos que doña Lidia. En diciembre, primer día de diciembre, ya me tocó a mí venir a este mundo. Y papá fue a llamar a doña Hermelinda y decirle que ya era el momento, que por favor si podía venir a atender a mi madre. Y entonces ella le dijo: mira, Olger, estoy muy mal de salud, pero a Carmencita no puedo dejarla sola. Y se fue con él a atender a mamá. Cuando mi padre fue y le dijo a doña Hermelinda que viniera a mi casa, ella le atendió a mi madre y papá le dijo: Hermelinda, ¿cuánto te debemos? Y ella le dice: yo no voy a pedirte ni un 5, porque mi vida ya está en las últimas. Y entonces, a finales de ese mismo mes de diciembre, murió ella. Siempre que voy yo al cementerio, voy a darle vuelta a la tumba de doña Hermelinda. Al final, la mujer que trajo a Lidia al mundo ya no está, pero su nombre sigue apareciendo en la memoria familiar, en la memoria, por supuesto, ramonense, y en un centro infantil de la Universidad de Costa Rica, del cual hoy justamente le relatamos. Era una persona con un gran corazón que siempre dedicó la vida a las mujeres, a las personas desamparadas y sobre todo a los niños y niñas. En algunos relatos mencionan cosas como que ella se quedaba hasta la hora que fuera, sin comer, sin dormir, esperando que un niño o niña naciera. Caminaba durante largas jornadas, ¿verdad?, para atender a esos niños y niñas. Me parece una historia muy bonita que refleja realmente que se eligió un nombre con el corazón, ¿verdad?, pensando realmente en la labor que se sigue desarrollando día a día aquí, que es el cuidado de la niñez. Personas que con vocación y con amor nos dedicamos a que todos los días de esos niños y niñas tengan bienestar y tengan un acompañamiento de seguridad. Y eso fue, yo creo que una de las enseñanzas más importantes que doña Hermelinda deja como legado a toda la comunidad de San Ramón. El nombre del Silem no funciona solamente como homenaje. Une dos historias que se miran entre sí. La de Hermelinda Mora, recordada por acompañar nacimientos, y la de un proyecto de la Universidad de Costa Rica que nació para cuidar, formar y servir desde la primera infancia. Por eso, preguntar por Hermelinda Mora no es solo preguntar quién fue, es preguntarse qué memorias decide cuidar la universidad cuando le pone nombre a sus espacios. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.